teniendo ya el cuerpo nutrido, alimentado, queremos alimentar el corazón, el alma. Queremos preparar toda nuestra persona para la Semana Santa. Entonces vamos a tratar ya de retomar ese clima de silencio interior, de retiro, para centrar la mirada en Jesucristo. Y esto es lo que les invito primero a hacer, antes que todo, centrar la mirada en Jesucristo. Centrar la mirada en Él. Aquí está presente, realmente presente, sustancialmente presente, verdaderamente presente en la Eucaristía. Aquí está verdaderamente Jesucristo. Centren su mirada en Él. Y hay un trasfondo que hasta el modo como están acomodadas las cosas nos ayuda. Detrás de esa mirada que ustedes pueden fijar en Jesucristo, encuentran también el crucifijo, el crucificado. Es el mismo misterio. El signo visible que está detrás, colgado en la pared, ese crucifijo, ese crucificado, nos recuerda quién está aquí. Y es el mismo misterio. Es el misterio de Dios que padece, es decir, sufre, muere y resucita por nosotros. Entonces nos queremos preparar contemplando a Jesucristo en este misterio. Queremos prepararnos lo mejor posible para la Semana Santa. Y este es mi objetivo. Cuando Evelia, que por cierto no está aquí, yo creo que su mamá también está delicada, para que recemos por esa intención. Ayer llegó, debe estar con su hija y se tuvo que ir a Tecate, pero creo que su mamá está muy delicada, entonces para que le encomendemos. Ella me decía, padre, pues, ¿cómo ves? Si tenemos, además del retiro, que ya en marzo tuvimos retiro, porque es de Cuaresma, pero como ya no vamos a tener tiempo para principios de abril tener un retiro, ¿cómo ves si lo tenemos antes de la Semana Santa? Y dije, perfecto. Más vale que sobre a que falte. Y el objetivo de este retiro, señoras, en primer lugar, es que ustedes se preparen lo mejor posible para la Semana Santa. Y necesitamos recordar por qué los católicos celebramos la Semana Santa y cómo celebramos la Semana Santa. El sentido original de que en Semana Santa haya vacaciones, el sentido original no es para que la gente se vaya de vacaciones, curiosamente. Las vacaciones que desde hace mucho tiempo se buscan tener en la Semana Santa, y por eso se llaman vacaciones de Semana Santa, significa que los colegios dejan de tener clases y que sobre todo los días más santos hasta se acostumbraba, ¿no? Pues que la gente tenía ese día libre, sobre todo el Viernes Santo, pero ¿para qué? Para estar con nuestro Señor, para acompañar a Cristo. Claro, en un mundo cada vez más apartado de Dios, pues es normal que me quedo con las vacaciones, pero no me traten de ponerlo de Dios, ¿no? Entonces, a tal grado, pues que en algunos lugares del mundo ya les molesta que se llamen vacaciones de Semana Santa. Entonces son vacaciones de primavera o son vacaciones de marzo o de abril. Pero pues por eso es bueno recordar cuál es el sentido original de las cosas, ¿verdad? Entonces, independientemente de los planes que ustedes ya tengan hechos para la semana que viene, no olviden que es Semana Santa. Y estén donde estén, vivan la Semana Santa de forma santa, unidas a Cristo, valorando lo que Él
hizo y hace por nosotros. Este es el objetivo de este retiro, que tomen conciencia, independientemente de donde estén, que esos días se vivan como Jesucristo está esperando que los vivan, para su propio bien, para su propio provecho espiritual. Entonces vamos a centrar la mirada en Jesucristo, y el tema del retiro es, ya lo tienen ahí, ya lo han visto el póster: Jesús, enséñame a abrazar la cruz. Qué mejor momento de tocar un tema que es duro, es difícil, es incómodo, que es el tema de la cruz. El mismo misterio, pero que en otras palabras, y algo voy a tomar, además de centrar la mirada en Jesucristo, y por eso les invité a que se trajeran su Biblia, pero quiero que Juan Pablo II también nos acompañe. Juan Pablo II, este mismo tema lo llama de otra manera en una de sus cartas apostólicas más bellas, más impresionantes. Se llama Salvifici Doloris esta carta, sobre el sentido cristiano del sufrimiento humano. Queremos entender el sentido del sufrimiento humano. ¿Qué hago con ese sufrimiento? ¿Lo rechazo? ¿Lo tolero? ¿O hasta, sin que sea una locura, descubro que existe la posibilidad hasta de abrazarlo? No que lo tenga que estar buscando, pero ya que se presenta, ¿qué hago con ese sufrimiento? Lo rechazo, pero sigue estando ahí y no funciona. Lo tolero porque sigue estando ahí y sé que no puedo hacer nada para que de momento se quite esto, pero el tolerar no es suficiente. Y dice Juan Pablo II, centremos la mirada en Jesucristo para aprender, no solamente como algo distante, ay qué bonito ver a nuestro Señor, cómo Él enfocaba esas cosas, cómo Él le dio la vuelta al tema del sufrimiento en su propia vida. No, es que lo que está viviendo Él es modelo para nosotros, porque Él es verdadero hombre que viene a demostrarnos no solamente quién es Dios, sino quiénes somos nosotros y cómo estamos llamados nosotros también a vivir en este mundo. Entonces, contemplándolo a Él, ilumino mi propia realidad. Y hoy queremos contemplar el tema del sufrimiento, el tema de la cruz. Y por eso le pedimos a Él, enséñame, porque a mí no se me da por mis propias luces, por mi propia iniciativa. Quiero aprender de ti a que esos sufrimientos, esas cruces que tú permites en mi vida, aunque no las quieres, ni tú ni yo las queremos, porque no es algo bueno en sí, el mal no es bueno, pero cuando se da, enséñame a sacarle el mayor provecho posible. Que no solamente no me hunda, que pueda hasta encontrar, y esta es la locura de la cruz, hasta poder encontrar, señoras, y esto es escandaloso, hasta un cierto tipo de gozo escondido en el descubrimiento del sentido del sufrimiento, y como dice también Juan Pablo II citando a San Pablo, y en que cuando yo lo descubro puedo ayudar a otros a que también lo descubran, y me alegro. Entonces esto es lo que estamos pidiendo, y aquí el tema ¿cuál es? Es la cruz de Cristo y tu cruz, o tus cruces. Y ahí va a haber un espacio de intimidad en este retiro. Y les voy a dar tiempecitos también para que cada uno tenga esa conversación, aunque a veces son breves, quisiéramos que fueran más largos. Tengo mucha materia, pero quiero también darles tiempo para orar. Este es el tema. Comenzamos centrando la mirada en Cristo. Y yo les propongo, a manera de tríptico, 3 momentos o 3. Queremos penetrar el corazón de Jesucristo. Y por eso pedimos esa gracia. Señor, déjame entrar en tu corazón en este día para entender cómo tú le hacías para todo ese sufrimiento,
convertirlo en amor redentor. ¿Cómo le hacías? Y vamos a tratar de entender cómo él, también como verdadero hombre, aprendió a abrazar su cruz, que su naturaleza humana rechazaba. ¿Cómo le hace, Señor? ¿Cómo le hiciste? Vamos a tratar de seguir. Entonces, lo primero que les invito es, y quienes hayan traído su Sagrada Escritura, su Biblia, aprovechen para también que tengan un ejercicio en este retiro de que les invito a que también hagan la semana que viene. Estén donde estén, y ojalá estén en lugares que les favorezca vivir lo mejor posible la Semana Santa. El mejor lugar obviamente sería Familia Misionera, es lo ideal. Quienes van a Familia Misionera tienen en bandeja el poder vivir de la mejor manera posible la Semana Santa. Quienes no van a poder estar en Familia Misionera, estén donde estén, busquen, depende de ustedes, busquen los mejores momentos, las mejores condiciones para poder acompañar a Jesucristo. Y si se llevan su Sagrada Escritura y es donde estén, van a poder seguir más esos misterios. Y les voy a dar algunos consejos sobre la marcha de este retiro. Entonces, vamos a tratar el primer momento del tríptico. Cuando Jesucristo empieza a tomar conciencia de que va a tener que sufrir. No encontramos explícitamente en el Evangelio un momento donde dice, en este momento Jesucristo se dio cuenta que tenía que sufrir. Pero sí podemos leer entre líneas que Él se fue dando cuenta como verdadero hombre, como también nosotros nos vamos dando cuenta cuando nos van cayendo los 20 en la vida de que, ok, esto va a ser así, ok, esto no era tan fácil, ok, esto tiene que ver conmigo. ¿Y cómo se daba cuenta Él de eso que le esperaba? Por el conocimiento que Él tenía de las mismas Escrituras. Imagínense a ese niño Jesús. Yo de verdad les confieso que en mis tiempos de oración para preparar este retiro me vino una luz muy bonita. El último retiro tuvimos como parte de la predicación esa contemplación de María cuando su hijo se pierde en el templo, perdido y hallado en el templo. Y yo he estado dándole vueltas a veces, o sea, ¿qué movió a Jesús a que en esa ida a Jerusalén, cuando él cumplía 12 años, que es cuando normalmente los niños están tomando mayor conciencia de las cosas, inicio de la adolescencia, ¿qué movió a Jesús a que de repente dijera, me tengo que quedar aquí? Y que él sabía que sus papás ya se habían ido, pero como que algo le encandiló o algo le llamó la atención de tal manera que se quedó. Y en la preparación de este retiro, no lo sé si fue así. Hipótesis mía. Pero perfectamente pudo haber sido que al escuchar textos como los que yo le voy a compartir ahora del Antiguo Testamento, que eran los textos que leían los judíos en las sinagogas, que ahí le viniera esa luz de decir, esto tiene que ver conmigo. Cuando él está tomando conciencia, porque él también tuvo que tomar conciencia de su misterio, pero él también tuvo que tomar conciencia de quién es y quién está llamado a ser. Y esas escrituras, esas profecías, en primer lugar, el primer destinatario de esas profecías no somos nosotros, para que después veamos cómo Dios tiene un plan que lo iba anunciando desde el Antiguo Testamento y se cumple en la vida de Jesús. Es que se ve más claramente que el primer destinatario era mismo Jesucristo. Para que Él, escuchando ese libro del profeta Isaías, ese libro de la sabiduría, ese libro de las lamentaciones, dijera, esto tiene que ver conmigo y esto es lo que tiene que pasar. Y me imagino ese niño de 12 años diciendo, espérate, no me puedo ir todavía, ¿no? O sea, tengo que saber más de esto, ¿no? Tengo que prepararme para esto. Tengo que entender mejor qué es lo que va a pasar para abrazarlo. Porque si es la voluntad de mi Padre que yo tenga que pasar por esto, quiero entenderlo. Y no quiero que se escape ni una letra de lo que mi Padre tiene previsto. Esa es la actitud. Esa es la actitud que ha caracterizado toda la vida de Jesucristo. Lo que haya que hacer, a fondo.
lo que haya que hacer con todo el alma, con todo tu mente, con todo tu ser. Entonces, les voy a compartir algunos de esos textos y les invito, y aquí está Jesucristo, pídanle a Él la gracia de ponerse ustedes en el lugar de Jesucristo cuando Él escucha esos textos y dice, esos textos tienen que ver conmigo. Y las luchas que se tuvieron que haber dado en su corazón de decir, ¡ay, qué feo! ¡Ay, qué horror! ¡Qué triste! ¿No? Como me decía la señora Katy Jiménez cuando le propuse, ¿no?, el tema del retiro, y me decía, ¡ay, padre, pero qué triste! Le digo, pues sí, lo siento, es que es triste. Sí, es triste. Y ese es el tema, o sea, ¿qué hago con eso que hay en mi vida que es triste y doloroso? Y queremos aprender de él. Entonces, vamos a repasar algunos textos. Primer momento de esta parte del retiro que ya comenzó con la adoración eucarística, con el rezo del rosario, con las palabras de la predicadora de la hora eucarística. Les invito, vamos al libro de la sabiduría. Si no lo encuentran rápidamente porque no están tan familiarizadas con dónde está el libro de la sabiduría, no se preocupen, no se distraigan, pero quien tenga posibilidad de encontrarlo rápido, es el capítulo 2 del libro de la sabiduría. En este libro se revela el antagonismo, se profetiza, se adelanta, el antagonismo que hay entre el Mesías y los que no quieren al Mesías. Y si han estado atentas en las lecturas de misa de estas semanas, pueden ver esa drama de Jesucristo que cada vez más está hablando con los fariseos y que les dice, y los fariseos que lo único que quieren hacer es matarlo, ya están hartos, no lo entienden, no lo quieren y ya solo están buscando la manera de matarlo, ¿no? Viene a salvarlos, viene a salvarnos. Y digo, no solamente digo, no me interesa, sino que me molestas tanto que lo que tenga que hacer, pero quitarte del medio, ¿no? Esto es lo que pasa en el Evangelio. Pero escuchen este texto del Antiguo Testamento que describe eso y que Jesucristo en algún momento de su temprana edad escuchó, entre otros, este texto. Dice así, libro de la sabiduría, capítulo 2, versículo 12. 2:12. Pongamos trampas al justo, que nos fastidia. Nos fastidia. Señoras, hoy hay personas que dicen, me fastidia Cristo. Quiero quitarlo de la sociedad, quiero quitarlo de la mente de las familias, quiero quitarlo de las familias, quiero quitarlo de Baja California, quiero quitarlo de México, quiero quitarlo del mundo. Esto es actual, es profético también, y tiene que ver con Él. Y si tiene que ver con Él, tiene que ver con nosotros. Nos fastidia y se opone a nuestras acciones, nos echa en cara nuestros delitos y reprende nuestros pecados de juventud. Presume de conocer a Dios y se presenta como hijo del Señor. ¿De quién está hablando este texto? Del Hijo del Señor. Aquí está. Imagínense a Jesucristo cuando escucha por primera vez este texto en una sinagoga y está hablando del Hijo del Señor y Él sabe que Él es el Hijo de Dios y dice, ah, caray, o sea que va a llegar un momento donde yo le voy a fastidiar a la gente o a algunas personas y me van a odiar y no van a querer lo que yo les estoy ofreciendo. ¿Cómo lo abrazaste eso, Señor? ¿Cómo abrazas cuando sabes que hay personas que no te quieren, que les caes mal, que les molestas? ¿Cómo reacciona tu corazón? Quiero aprender de ti, Señor. Su sola aparición nos resulta insoportable, pues lleva una vida distinta a los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos evita como a los apestados. Celebra el destino de los justos y presume de que Dios es su Padre. ¿A quién se refiere este texto? Al Hijo de Dios. Y cuando el Hijo de Dios toma conciencia de eso, dice, ok, este es el guión.
Esto es lo que va a pasar. Por eso no nos extraña, y lo vamos a leer al ratito, pero por eso no nos extraña que el Señor con sus apóstoles les decía: el Hijo del Hombre va a tener que ser juzgado. ¿De dónde sacaba esa información? ¿De una luz del Espíritu Santo? Además de todas las luces del Espíritu Santo que pueda tener, porque es la segunda persona de la Trinidad, pero de estos mismos textos que estaban en la Sagrada Escritura y que nosotros también estamos llamados a conocer, porque hacen más bella nuestra fe. ¡Wow! Esto ya estaba previsto y el Señor lo asume libremente. Si este es el plan para que se salve la humanidad, aunque mi naturaleza humana se resista, la abrazo, esta cruz. Ayúdame, Señor, enséñame a abrazar mi cruz. Ya veremos si lleva la razón, comprobando cuál es su desenlace. Pues si el justo es hijo de Dios, qué fuerte que está hablando tan claramente de Jesucristo. Y esto es un texto que fue escrito por lo menos unos 200 años antes de Cristo. Pues si es el justo el hijo de Dios, Él lo rescatará. Curiosamente, y aquí uno de los consejos que yo les doy, por eso les invito, estén donde estén la semana que viene, llévense su Biblia. Porque si estuviéramos ahora mismo, y busquen una Biblia como consejo, paréntesis, una Biblia, para mí la mejor es la Biblia de Jerusalén, pero cualquier otra Biblia que sea de las que tienen los textos que corresponden en el resto de la Biblia a lo que se está leyendo. A los márgenes se encuentran unos textos, unas citas. Por ejemplo, aquí en esta frase que les acabo de leer, pues si el justo es hijo de Dios, Él lo rescatará. ¿A qué les suena a ustedes del Nuevo Testamento? A la cruz. Mateo 27:43 te aparece aquí al lado. Y si te vas a Mateo 27:43 a leer eso en el Evangelio de San Mateo, cuando le están diciendo a Jesús en la cruz: si eres el Hijo de Dios, bájate para que podamos creer en ti. Ahí aparece la referencia al libro de la sabiduría, capítulo 2, para que vean todas las conexiones que hay en la historia de salvación, que es impresionante. Esa es nuestra fe. Es rica. Y lo librará del poder del adversario. Esto se dijo del libro de la sabiduría, y los judíos lo dijeron sin darse cuenta que estaban cumpliendo esa escritura al decirlo. Lo someteremos a humillaciones y torturas para conocer su temple y comprobar su entereza. Lo condenaremos a una muerte humillante, pues según dice, Dios lo protegerá. 200 años antes está escrito esto. Y Jesucristo lo sabe desde que es niño, que esto es lo que le espera. Este es un texto. Pero el Antiguo Testamento está lleno de estos textos. Y Él, por eso, hipótesis mía, no sé si fue así, no sé, Señor, pero me lo puedo imaginar mejor, que quizá en esa subida a Jerusalén, cuando tiene 12 años, empiece a escuchar estos textos y dice: ¿qué? No puedo ir, me tengo que escuchar, tengo que pedir a estos doctores de la ley que me expliquen, y yo también les voy a tratar de decir que a ver, pero entonces esto, y los doctores de la ley: ¿y este niño quién es? ¿No? Y ahí lo encontraron 3 días después sus papás, y él no se le veía preocupado por estar ahí, estaba preocupado en otras cosas, ¿no? Otro texto. Ese es el libro de la sabiduría. Pero fíjense también, estos textos del Antiguo Testamento, aunque son duros y presentan lo que va a vivir Jesucristo con una claridad a veces mayor a lo que los mismos evangelios describen, normalmente siempre hay una señal de esperanza al final de estos textos. Como me decía una vez un amigo: la película acaba bien, padre, me decía. Y aquí el capítulo 3, que sigue a este, es justo uno de los más bonitos para los funerales. Ayer escuchamos esa lectura aquí en la misa de la señora Martita de su aniversario. La vida de los justos está en manos de Dios, y ningún tormento les alcanzará.
Los insensatos pensaban que habían muerto, su tránsito les pareció una desgracia, etc. O sea, siempre que a través de la Sagrada Escritura se nos revela el misterio de la cruz, el misterio del dolor, el misterio del sufrimiento, siempre la Sagrada Escritura también está diciendo, pero no tires la toalla, pero no te desanimes, pero no te sueltes, porque hay esperanza, porque hay algo más grande. Y a veces nosotros lo que pasa es que nos cansamos y nos soltamos, porque efectivamente es duro. Entonces, no te sueltes. Y cuando hay situaciones duras en tu vida, como yo siempre digo, tienes dos opciones cuando hay situaciones duras en tu vida respecto a Dios. O te alejas porque no entiendes por qué está pasando esto, porque Dios permite esto, y no puedo y no aguanto, y te alejas, y al alejarte el problema sigue y encima te privas del que te quería ayudar a solucionarlo y a que fuera más llevadero. Y esa es la primera opción que a veces nace, me alejo, no entiendo, me aparto. Y la única otra opción es me abandono más en Él. Abrazo más esa cruz con Él, aunque no la entienda, como único camino para darle sentido y para hacerla llevadera y para que, de ser posible, pase lo antes posible. Y eso es lo que hizo Cristo. Entonces la Sagrada Escritura nos va dando esas pautas. Otro, esa fue la que les acabo de leer, Libro de la Sabiduría, capítulo 2. El capítulo 2 es la parte dura y acaba pues hasta el versículo 24. Y a partir del capítulo 3, versículo 1, ¡pum!, porque la historia no acaba en la muerte, ni en el sufrimiento, acaba en la resurrección, y hacia allá vamos. Y para poder tener una Pascua gozosa y florida y feliz, señoras, hay que pasar en la Semana Santa con Cristo por el camino de la cruz. Es el mismo camino. Entonces, seguimos. Siguiente texto, Isaías 52, finales del capítulo 52, principio del capítulo 53. Es el cuarto canto del siervo del varón de dolores. Juan Pablo II en esta carta lo llama a Isaías, sobre todo este texto, Isaías. Si vayan a Isaías 53, encuentran el texto anterior y quédense con Isaías 53. Y vamos a hacer el mismo ejercicio, señoras. No solo de maravillarnos, este texto concretamente, este es más antiguo todavía. Este texto se habrá escrito aproximadamente 600, 700, aproximadamente unos 600 años antes de Cristo. Y el Hijo de Dios, cuando está en esas sinagogas escuchando la Torá, la ley y los profetas, los escritos de Isaías, del libro de la sabiduría de Jeremías, ¿qué escucha él? Voy a leer el texto. Empieza desde el capítulo 52, versículo 13. 52, 13. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos. Fíjense cómo empieza este canto. Prosperará, será enaltecido, levantado y ensalzado. Parece que nos van a empezar a describir algo muy bonito. Pues no es tan bonito. Versículo 14. Tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre. Esto es real. Isaías tiene la gracia profética de ver a Jesucristo en ese Viernes Santo
golpeado, sangrado, como la película de la Pasión de Mel Gibson. ¿Haz de cuenta? Pues si dicen que la película se queda corta. Desfigurado tenía el rostro, el aspecto, no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones, ante él cerrarán los reyes la boca, y lo que nunca oyeron reconocerán. Capítulo 53. ¿Quién dio crédito a nuestra noticia? Y el brazo de Yahvé, ¿a quien le reveló? Creció como un retoño delante de él, como raíz de tierra árida. No tenía apariencia ni presencia, no tenía aspecto que pudiésemos estimar, despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro para no verle. Está tal cual viendo Isaías esas escenas de todas esas personas que contemplaron la pasión de Cristo, y que es lo normal cuando tú contemplas a un hombre que están asesinando, que están masacrando. Tu naturaleza misma no te permite ver eso, y lo está diciendo tal cual el profeta Isaías, como de taparse el rostro para no verle, despreciable, un don nadie. Y imagínense a Jesucristo en su temprana edad, y cada año a partir de que se dio cuenta, asimilando que esto tiene que ver con él y que esto le va a pasar a él. Y no me digan que, no, porque como es el Hijo de Dios, no, ni le afectaba ni le importaba. ¿Cómo que no le afectaba? ¿Cómo que no le importaba? Me van a decir que el que lloró ante la tumba de Lázaro antes de que Lázaro resucite no tiene sentimientos, no tiene, es un ser humano como ustedes y como yo. Y su naturaleza humana también rechaza el dolor y rechaza el sufrimiento. Pero ¿qué hace él? Por eso le estamos diciendo, Señor, enséñame a que yo pueda no solamente valorar lo que tú has hecho por mí, sino que yo también pueda hacer lo mismo con mis propios sufrimientos y con mis propias cruces. Que no entiendo, que quiero aventar, que quiero que hubiese la posibilidad de hacer un reset y un borrón y cuenta nueva, que quisiera tener una vida donde no tenga que sufrir, donde no tenga que tener ningún tipo de problema, ningún tipo de molestia. Pues sí, hemos sido creados para eso, pero ¿saben qué? Eso va a ser en el cielo. Ya no habrá llanto, ya no habrá dolor, ya no habrá lágrimas. Capítulo 21 del Apocalipsis. Un cielo nuevo y una tierra nueva. Aquí ni Cristo se libró de eso, pero lo aprovechó como nadie. Entonces no voy a leer todo, pero ahí tiene otro texto y se va poniendo más duro. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías. Aquí Isaías, además de describir el dolor y el sufrimiento de Cristo en su pasión, explica el porqué de ese sufrimiento. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, por nuestros pecados, por nuestras ofensas. Él está pagando la factura de lo que nosotros nunca hubiésemos podido pagar. Él está reconciliándonos con su Padre de una manera que nosotros solos nunca nos hubiésemos podido reconciliar. Molido por nuestras culpas. Aquí la palabra es textual, molido, como la aceituna cuando es aplastada en el molino para que ahí salga el aceite, como la uva cuando es aplastada en el lagar para que de ahí pueda salir el vino. Qué bonito y qué curioso que el aceite, que el vino son signos también de los sacramentos. Él soportó el castigo que nos trae la paz. Ese castigo nos trae la paz. Déjate que su castigo, que su dolor, que su sufrimiento te redima. Acógelo en tu corazón y sobre todo en esta Semana Santa. Deja que Él pueda, con su amor que es más fuerte que cualquier dolor, que esto es lo que explica Juan Pablo II en esta carta. Dice,
Cuando tratamos de buscar el sentido del sufrimiento humano, por más que buscamos a través de la medicina, a través de la psicología, a través de la ciencia, porque así empieza esta carta, trata de dialogar con las ciencias humanas. Dicen, no hay una explicación satisfactoria, plenamente satisfactoria del porqué del sufrimiento humano. Y dice Juan Pablo II, hasta que no centras la mirada en Cristo, entiendes el sentido pleno del sufrimiento. No como algo bueno, porque no somos masoquistas. Pero eso que se da y que no podemos evitar, solo Cristo te enseña qué hacer con él. Y dice Juan Pablo II que en Jesucristo se pone en evidencia que solo el amor puede convertir esos males en bienes. Solo el amor es capaz de que esas cruces se hagan menos pesadas y se conviertan en cruces salvíficas para ti y para otras personas. Solo el amor. Y ese es el amor de Cristo que queremos contemplar en este retiro y preparándonos para contemplarlo toda la semana que viene, que es la Semana Santa. Por eso es la Semana Santa. Y sin Él, estamos fritos, porque nos quedamos con ese dolor, porque nos quedamos con ese sufrimiento y con nuestras propias fuerzas para ver qué hacemos con ello, y normalmente eso no funciona. Por eso estamos moviéndonos como en dos niveles. Queremos contemplarlo, queremos valorar, queremos aprender de él, pero queremos aplicar todo esto a nuestra vida también. Pero ese es el orden. Primero lo miro a él. Es que es automático. Señoras, si ustedes tan solo se dedican a contemplar esto en él, automáticamente de ahí les van a venir luces para aplicarlo a su vida. Pero necesitamos tener ese encuentro. Y la Semana Santa es para esto. Porque si no nos privamos de todas las gracias que necesitamos para que nuestras cruces sean más llevaderas y sean salvíficas. Y hay un último texto porque quiero dejarles tiempo para orar. Hay muchos en el Antiguo Testamento. Hagan ese ejercicio. Y lo pueden hacer al revés ahora durante la Semana Santa. Tomen los textos de la Pasión en una Biblia como esta. Busquen esas citas de la sabiduría, de Isaías, de Jeremías, de Zacarías, de los Salmos. Y hagan la experiencia de maravillarse de todo, porque le va a dar más detalle de lo que el Evangelio les dice. Vamos a valorar más lo que Él hizo por nosotros. Vamos a valorar más el plan de Dios revelado en la Sagrada Escritura de cómo Él quiere salvarnos. Y vamos a permitir que esa palabra de Dios, que es viva y eficaz, también entre en nuestro corazón y nos diga algo, lo que necesitamos. Cada uno lo que necesita es lo que va a recibir a través de la contemplación de Cristo, a través de la Sagrada Escritura. Entonces, de hecho, tengo otros dos textos, pero ya ven, es que me enrollo y tengo tanta materia, tengo que ir rápido, porque todavía quiero llegar al Evangelio y quisiera llegar a San Pablo y quisiera hablarles un poquito de Juan Pablo II, pero bueno, a ver hasta dónde llegamos. Salmo 22. Salmo 22. Así empieza el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Me suena? Y aquí está la Biblia de Jerusalén, que rápidamente te presenta Mateo 27, versículo 46. Lo que conocemos por ese texto de San Mateo, que está Jesucristo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sí, claro que es un momento de agonía de nuestro Señor y que se siente, pero está recitando un salmo, está cumpliendo ese salmo, que seguro que escuchó desde que era niño, y que cuando era niño escuchaba ese salmo y decía, eso tiene que ver conmigo. O sea que va a haber momento en mi vida, papá, donde yo voy a sentirme abandonado de ti, y donde en mí se va a realizar esa experiencia tan dramática del ser humano, cuando cualquier ser humano también se siente abandonado por Dios. Tengo que abrazar ese sufrimiento y meter más amor
que el sufrimiento que haya para convertir ese momento de dolor en un momento de redención a través del amor. Para que el amor convierta ese mal en un bien. ¡Wow! Y ahí no me sorprende, por lo tanto, que él haya tenido que tener esos años de preparación antes de empezar su vida pública. No me sorprende que antes de empezar su vida pública se haya querido ir 40 días al desierto, porque es mucha materia y él está asimilando todo eso, pero para meter más amor que cualquier tipo de dolor que pueda permitir su padre que experimente. Para que ese dolor sea redentor. ¡Wow! Señor, wow, o sea, que me asombre de quién es Él y qué hace por mí y por ti. ¿Por qué tenemos nosotros como signo? Ya lo he dicho esto alguna vez aquí, más de una vez. ¿Por qué tenemos como signo un crucificado? ¿Somos masoquistas? No. Porque cuando yo veo ese crucifijo, que es un hombre asesinado, un hombre torturado, no, ese no es el signo de nuestra fe. El signo de nuestra fe es un tipo de amor que es más grande que eso, que puede con eso y más. Ese es nuestro signo. Yo te amo aunque me mates, y te seguiré amando aunque me mates, porque volveré por ti. Si me matas, resucitaré y volveré por ti. Así es mi amor por ti. ¡Wow! Ese es nuestro signo. Pero hay que sabérselo explicar a la gente también. Porque ese es el amor de Dios por nosotros que se manifiesta hasta el extremo. Tú no eres capaz de hacer que yo no te ame. ¿Quién no quiere ser amado así? Todos estos textos sí presentan dolor, sufrimiento, pero escurren amor en medio del dolor y sufrimiento. Y eso es lo que nos quiere enseñar Jesucristo. Por eso qué importante es la Semana Santa, señoras. Que no se les escape ni una gracia en esa Semana Santa. Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estás lejos de mí. Estás lejos de mi queja, de mis gritos, de mis gemidos. Sí, es una persona que se siente abandonada. Pero de nuevo, eso es lo que estaba recitando Jesucristo desde la cruz. Pero te vas, sigues y sigues y sigues y sigues. Y a partir del versículo 26, tú inspiras mi alabanza en plena asamblea. Cumpliré mis votos ante sus fieles. Los pobres comerán, hartos quedarán, y los que buscan a Yahvé alabarán. Viva siempre vuestro corazón. Se acordarán, volverán a Yahvé. ¡Wow! O sea, no nos quedemos solo con la parte del dolor, del sufrimiento. O sea, ¿cómo le das la vuelta? ¿Cómo en una profunda experiencia de dolor y de abandono, unido a tu Padre, orando a Él, empieza a brotar de ese dolor, de esa oración, esperanza, paz, sentido, confianza, fortaleza? Esa es nuestra fe, señoras. Del dolor por el amor a la gracia, a la paz, a un cierto tipo de gozo, que como dice Juan Pablo II citando a San Pablo, dice en la carta a los Colosenses, pero aquí ya voy a empezar a confundirles, quería leerles este texto más adelante, pero con esto quiero cerrar porque ahora sí les voy a dar un ratito de oración. Pero cierro con este texto que adelanto, desde San Pablo, lo cita Juan Pablo II en este documento. Colosenses, la carta a los Colosenses, capítulo 1. Ahora me alegro, dice San Pablo, cuando San Pablo mismo descubre esto, porque ese es el efecto cadena. Cristo lo vive de esta manera. Yo lo contemplo a Él viviéndolo, y cuando lo contemplo a Él viviéndolo, lo aplico y entiendo mis propios sufrimientos, y cuando yo entiendo entonces qué hacer con mis sufrimientos, brota una alegría, y dice San Pablo, ahora me alegro.
de mis padecimientos. Y no solamente de que yo le encuentre un sentido, dice Juan Pablo II. Pablo no solamente se alegra de que él descubre el sentido del sufrimiento, sino se alegra de que es capaz de ayudar a los colosenses a que también encuentren ese sentido. Y ustedes, cuando descubren ese sentido, son capaces de ayudar a las personas de su alrededor que también sufren a que también encuentren ese sentido. Y esa es la evangelización. Entonces, pero no me quiero adelantar. Quédense con contemplarlo a Él. Ahora sí les dejo para que estén durante un ratito one to one, cada uno de ustedes, contémplenlo a Él. Y el tema es tu cruz o tus cruces y la de Él. Y el darle sentido. Y que te enseñe. Y como les voy a poner como música de fondo de un texto que ya no les he podido leer, pero es un texto que también habla de esto, se llaman las Lamentaciones de Jeremías, que es un texto que desde antiguo se canta, se reza el jueves, el viernes y el sábado santo. Les voy a poner la parte del Viernes Santo, de las Lamentaciones de Jeremías, y aunque no entiendan la letra porque está en latín, la primera parte es música. Es de rito mozárabe, es antiquísimo, visigótico mozárabe, es como de edad media temprana en España. Pero es un texto bellísimo que crea el ambiente para que ustedes mantengan por un ratito esa conversación con el Señor. Un ratito nos vemos. Ahora les digo el capítulo 2, versículos del 8 al 15, son esos poquitos versículos. Y antes de continuar, solo para que puedan entender mejor, señoras, la cruz es cruz. Y el dolor es dolor, o sea, no estamos tratando de decir que el sufrimiento no existe y por eso este canto, o sea, expresa dolor. Y el texto se llama, concretamente, es un texto de la Sagrada Escritura, se llaman las Lamentaciones de Jeremías. Jeremías, como profeta, tiene, yo creo que es de los profetas el que más sufre, él mismo en su propia carne. A él le toca avisarle al pueblo de Jerusalén de que si no se convierten van a venir los invasores y van a arrasar y los van a sacar de su tierra y se los van a llevar y como siempre, pues no hacemos caso. Y sucede. Y a él le toca sufrir que cuando él predicaba eso, la gente lo desprecia, lo acusa porque es molesto, pero también le toca sufrir cuando todo se cumple y también se lo llevan a él. Y se lo llevan a Babilonia, al destierro,
y están todos lamentándose de que ya no tienen tierra, la tierra prometida que habían conseguido, que les había prometido desde Abraham, que a través de Moisés y de Josué llegaron a recibir. Se perdió. Y el templo se perdió. Y es un estado como de depre colectiva de todos los judíos en ese momento. Es trágico. Y le tocó a Jeremías. Pero eso que le pasó al pueblo de Israel, que es histórico, es una profecía de lo que es el pecado, de lo que es cuando nosotros nos alejamos de Dios y de lo que es cuando Dios viene a buscarnos para librarnos del pecado y de la muerte y de que no le hacemos caso y que no nos interesa y que preferimos otras cosas a Él. Y esto es otro tipo de sufrimiento, es decir, el sufrimiento que nuestro Señor tuvo que estar asimilando desde temprana edad. No solamente el sufrimiento físico, lo van a torturar, no va a tener apariencia física, la gente lo va a ver y se va a voltear de tan maltratado, de tan destrozado. Es el sufrimiento moral. Dice Juan Pablo II en este documento que el peor de los sufrimientos es el sufrimiento moral, el psicológico, espiritual. Y cuando sufro porque sufro, dice Juan Pablo II, es brillante. Ya no solamente es el sufrimiento objetivo de que alguien no me quiere, de que con alguien que tendría que llevarme bien me estoy llevando fatal, de que hay alguien que me está haciendo la vida imposible y además es un familiar cercano y no sé qué hacer y me destroza por dentro, pero de que te das cuenta de que estás sufriendo y sufres porque sufres lo que no tendrías que estar sufriendo. O sea, así somos. ¿Y qué hago con esto? Abandónate en Cristo y dale sentido desde el amor que puede con todo. Y eso es lo que estamos tratando, porque en ese texto de las Lamentaciones se repite, no sé si lo recuerdan, ahí está Jerusalén. Evoca también ese momento cuando en la Semana Santa Jesucristo, después de la entrada triunfal, después del Domingo de Ramos, desde el Monte de los Olivos contempla la ciudad y se pone a llorar. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he tratado de que te des cuenta y no quieres? Es que le duele más eso que lo que le pudieron haber golpeado y herido físicamente, que no significa que no le duele más ese no saberte correspondido en el amor, como también nos duele más a nosotros cuando no somos correspondidos en el amor. Díganme si no es verdad, que eso es lo que más nos duele. ¿Qué hago con eso? Dale sentido de la mano de Cristo, porque sola no puedes. Qué bonita Semana Santa si ahí donde estés te dedicas a procesar el sentido de tu sufrimiento, de la mano del sufrimiento de Cristo, en esa intimidad, tu sufrimiento y mi sufrimiento, para que yo también le pueda dar sentido a mi sufrimiento. Con eso tenemos más que suficiente. Seguimos, vamos al Nuevo Testamento, vamos al Evangelio. Hay muchos otros textos en el Antiguo Testamento, ya no me da tiempo. Y si no los da de referencia. Te los voy a dar después de referencia, gracias. Lo haré. Pero no olviden también la pista que les pasé. Si en el mismo Evangelio, en una Biblia como esta, ahí van a encontrar toda la lista. Pero bueno, les voy a pasar los más importantes, si lo hay. Primer anuncio de la pasión. Nos vamos al Nuevo Testamento. Mateo capítulo 16, versículo 21. Primer anuncio de la pasión. Mateo 16, 21. En este capítulo, Mateo capítulo 16, versículo 21. Una de las frases más importantes para ustedes como católicos, para que se lo graben, además es fácil de memorizar, es Mateo 16, 16, que es un poquito antes. Es de esas frases que todo católico tiene que saberse casi de memoria, porque Mateo 16, 16 y todo lo que sucede alrededor de esa frase, está Jesucristo
llevándose a los apóstoles, es más o menos a la mitad de su vida pública, de su ministerio, es el parteaguas. Cuando los apóstoles, que ya los llamó, ya le dijeron que sí, ya está haciendo milagros, ya está hablando de las bienaventuranzas, del plan de Dios para la humanidad, de la salvación, de todas las cosas, hacen milagros por aquí, milagros por acá, la gente ya como que sospecha, creen que es el Mesías. En ese momento se los lleva aparte, al norte, a un lugar que se llama Cesarea de Filipo, alejado de Jerusalén, alejado de Galilea. Ese lugar actualmente se llama Banias, que está en la frontera entre Israel y Líbano. Y allí, sentaditos, tranquilos, solo con sus 12 apóstoles, les dice: oigan, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y empiezan ellos a decir: no, pues, que si profeta, que si Juan Bautista, que ha resucitado. Empiezan a referir todo lo que la gente dice. Y en ese momento les dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y se quedó en silencio en ese momento, porque esa pregunta compromete. Y entonces Pedro dice, y este es Mateo 16:16: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, sobre esa confesión de Pedro, que por primera vez un apóstol está reconociendo lo que ya más o menos todos sospechan: tú no solamente eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios vivo. Eso es un escándalo para los judíos. Los judíos esperaban un Mesías, pero no esperaban que el Mesías fuera el Hijo de Dios. Aunque estuviera profetizado, y era lo que se llama a Dios como su Padre. O sea, ellos no tenían esa idea en el tiempo de Jesús de que se fuera a hacer. Era un escándalo decir que Dios viene y se hace hombre. Era un escándalo. Y Pedro se lanza y dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y sobre esa confesión de Pedro, Jesús le dice, por eso es importante este pasaje, porque este pasaje es el que establece el fundamento evangélico de Pedro como cabeza de la iglesia y de los sucesores, es decir, los papas sucesores de Pedro como cabeza visible de la iglesia. Nuestros hermanos protestantes no les gusta este pasaje evangélico, dicen que nosotros lo hemos inventado. Está lleno de vericidad, de texto auténtico judío, pero pues no les gusta, porque esto da un fundamento a que efectivamente Cristo quiso dejar un vicario aquí en la tierra. Por eso es importante. Me estoy saliendo un poquito del tema, pero para que entiendan lo que viene después. Y dice: bienaventurado tú eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo a ti, tú eres Pedro. Y es la primera vez que le empieza a decir Pedro. Pedro significa piedra. Él era Simón, el hijo de Jonás. Le cambia el nombre. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mi iglesia. Sobre una piedra humana, pecadora, frágil, que ya sé que me vas a traicionar después, no importa. Yo sobre esta piedra edifico mi iglesia. Y nosotros somos piedras vivas de la iglesia, porque Cristo está en la iglesia. Por eso la iglesia es santa, no porque nosotros seamos santos. Somos nosotros los que necesitamos a ese santo para poder salvarnos. Y ese es el lugar de encuentro entre el pecador y Dios, la iglesia. Es que la iglesia está llena de pecadores, pues así tiene que ser. Condición para estar en la iglesia es ser pecador. ¿Sí? Sí. No significa que por eso vamos a seguir queriendo pecar, pero eso nos tiene que dar paz. La iglesia es el lugar de encuentro entre el Redentor y los redimidos. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán. Eso es Mateo 16 y todo lo que sí. Entonces, cuando acaba de hacer esa confesión y está ya dando indicaciones de que está fundando su iglesia, ahora sí, prepárense, les dicen los apóstoles. Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y resucitar al tercer día. Eso que Jesús ya sabía desde que es niño y está empezando a darse cuenta, es por fin el momento cuando, queridos amigos, ¿saben qué? No siempre va a ser así de bonito.
Y no siempre todo el mundo nos va a querer. Y prepárense, porque al primero que le va a tocar es a mí. Y me van a matar, pero resucitaré. Ahí es donde empieza él a anunciar lo que ha sido anunciado desde antes en la Escritura, para que ellos se den cuenta que eso tiene que ver con él. Entonces, ¿qué sucede después de eso? Ese Pedro, que lo acaban de nombrar con el supercargo de piedra de la iglesia, y le acaban de decir que lo que acabas de decir te lo ha revelado mi padre y que ya se le está subiendo, porque así somos. Recibimos una gracia de Dios y ya creemos que somos nosotros, pensamos y nos empezamos a sentir que somos muy buenos y muy importantes, cuando en realidad es Él el que está actuando a través de nosotros. Y entonces él ya se siente inspirado para decirle a Jesús, cuando él está manifestando que va a tener que sufrir: de ningún modo te sucederá eso. Tomándolo aparte, como diciendo: no, deja, Señor, deja, ya, gracias por la confianza, pero no, ahora te tengo que aconsejarlo a ti. No, eso no, eso de sufrir no, eso de tener que pasarlo mal, no. Y él, volviendo hacia Pedro, le dijo: quítate de mi vista, Satanás. Escándalo es para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Es impresionante, en este breve espacio de texto, ese Pedro pasa de ser la piedra sobre la que se edificará la iglesia, y no han pasado ni 5 minutos y ya le está diciendo: aléjate de mí, Satanás. Así somos. Entonces, después de que le dice a Pedro: eso no viene de Dios. Ese rechazo al sufrimiento que tenemos que abrazar para salvarnos, no viene de Dios. No porque tengamos que ir a buscar: pues quiero sufrir. No, ya la vida se encarga de procurar los sufrimientos solita. Pero los que nos procuran sin buscarlos, abrázalos y conviértelo en algo salvífico para ti y para las personas que están a tu alrededor. Y por eso dice Jesucristo después de eso: ahora sí, 16, versículo 24. Entonces dijo Jesús a los discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá. ¿Y qué significa en este sentido salvar su vida? Librarte de lo incómodo, librarte de lo molesto, librarte de cualquier cosa que te incomode, que te duela. Quien quiera una vida cómoda, podríamos parafrasear, la perderá. Pero quien pierda su vida, y el perder su vida significa: me entrego más, amo más, me sacrifico más, la encontrará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria del Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Entonces, esto es el primer anuncio. Yo me imagino en ese momento a Jesucristo, que ya tenía ganas de decirles: los veo muy contentos, los veo muy felices, qué bueno, me da mucho gusto, pero no te quise decir esto al inicio, porque a lo mejor ni me haces caso. Pero ya estás preparado para que te diga que esto va a tener que pasar, pero esto no acaba allí. Y tú fíate de mí. Y cuando no entiendas, abandónate más en mí, yo me encargo, te lo aseguro, pero no te sueltes. Pero si me quieres seguir, carga con tu cruz y sígueme. Entonces yo me imagino que a partir de ese momento los mismos apóstoles como que pero era tal ya en ese momento el atractivo y el amor de Jesucristo en sus vidas, que ya se estaba manifestando de una manera muy hermosa, que obviamente sin darse cuenta, sin imaginárselo, porque a lo mejor les entra por aquí y les sale por acá, pero dicen: no importa, yo me quedo.
Primer anuncio. Pero hay otros momentos que también, y aquí sí, lo que acabamos de escuchar de las lamentaciones de Jeremías, San Lucas en el capítulo 19, versículo 41. Y esta escena es probablemente del lunes santo. Lucas 19, 41. Lucas 19, 41. Si ustedes se fijan, Lucas 19, 28 es entrada mesiánica en Jerusalén. Es el domingo de Ramos. Después del domingo de Ramos, por eso normalmente queremos ubicar este pasaje en el lunes santo. Al acercarse y ver la ciudad, seguramente fue desde el Monte de los Olivos, por eso hay una iglesita, quienes han ido a Tierra Santa, que se llama Dominus Flevit, que tiene una de las mejores vistas de Jerusalén, pero literalmente Dominus Flevit significa aquí es donde el Señor lloró. Al acercarse y ver la ciudad, lloró por ella. Lloró. Quiero entender, quiero penetrar, Señor, más que entender, quiero compartir en tu corazón. Ábreme la ventanita de tu corazón, si me permite, Señor, para entrar y experimentar esas lágrimas, ese llanto que brota cuando contemplas a Jerusalén. Y Jerusalén es un signo de la iglesia y es un signo también de nosotros, los creyentes. Cuando andamos despistados, cuando andamos egoístas, cuando andamos perdidos, cuando andamos fríos, tibios, que no queremos acercarnos a Dios aunque sabemos que lo necesitamos, y andamos ahí titubeando, y nos mira como diciendo: ¿no te das cuenta? ¿Qué más tengo que hacer para que te des cuenta? Lloró. Si también tú conocieras en este día el mensaje de paz. Gracias. Pero ahora ha quedado oculto a tus ojos. Vendrán días sobre ti en que tus enemigos te rodearán, te cercarán y te apretarán por todas partes. Te van a venir dificultades, ni te las imaginas a veces las que vienen. No importa, no tengas miedo, no te sueltes de mí. Conmigo todo se puede. Yo te ayudo, yo quiero estar contigo, yo quiero fortalecerte, yo quiero que salgas de esas fortalecida y mejor. No huyas de mí pensando que huyendo de mí te vas a librar de esas cosas. Al contrario, esa es una trampa que pone a veces el demonio. Ay, no, es que eso me pasa por acercarme tanto a Dios. Mejor ya, desde que me empecé a acercar a Dios me pasan cosas, mejor ya no. ¿Qué? ¿He escuchado eso alguna vez? No, al contrario, lo necesitas más que nunca. Y si te sales de la comunión con Él, ahí sí que te dan una revolcada impresionante. Entonces, llora Él por Jerusalén. Y está aquí cumpliéndose también esas lamentaciones de Jeremías y todo lo que hemos visto en el Antiguo Testamento. Pero ya, por último, porque también quiero darles otro momento para orar. El tiempo corre. Para mí, el epicentro de este tema que estamos viendo en este retiro. Jesús, enséñame, ayúdame a abrazar la cruz. Es Getsemaní, el huerto. Jueves Santo, señoras, es grande, y no solo por la institución de la Eucaristía, porque ahí se libró la batalla de batallas, y ahí es donde el amor triunfó sobre todo el pecado y sobre todo el mal de toda la historia, que de repente se le desvela a nuestro Señor, como explica Juan Pablo II muy bien en esta carta. Pero vamos al texto primero, vamos al pasaje del Evangelio, Lucas 22. Lucas capítulo 22, versículo 39.
Tengan este texto muy a la mano, sobre todo el Jueves Santo. Lucas 22:39. Salió y como de costumbre fue al monte de los olivos. Esto es después de la última cena. Ya empezó, ya Judas fue por los judíos para entregar a Jesús. Ya se instituyó la Eucaristía. Y en ese misterio de la Eucaristía se están de una manera impresionantemente creativa. Es una alta obra de ingeniería espiritual la que hace nuestro Señor, porque en esa Eucaristía, en esa nueva Pascua, Él es el Cordero, y todo lo que Él vive desde el Jueves Santo, Viernes Santo, hasta el Domingo de Resurrección, todo eso es lo que está quedando en esa Eucaristía, para que todas las personas, todos los hombres, todas las mujeres, todos los seres humanos de la historia, unidos a Él, podamos unir y aplicar esos misterios de redención a nosotros mismos. Es impresionante. Ese misterio está vivo, está abierto. Y en ese misterio, para mí este es el epicentro de esa lucha en la naturaleza humana de Jesús, de tener todo el sufrimiento ya ante sus ojos, toda la conciencia de lo malo que hay que soportar, de lo que hay que abrazar, y donde Él, con amor, le da la vuelta. Y así lo describe San Lucas, dice: llegado al lugar, les dijo: pedid que no caigáis en tentación. Se apartó de ellos como un tiro de piedra. Quienes han estado ahí recuerdan que estaba una gruta donde probablemente estaban los apóstoles tratando de descansar, y el Señor no puede descansar, y Él les dice a 3 de ellos: vénganse conmigo. Se trae a Pedro, Santiago y a Juan y se va hacia donde está el huerto de los olivos, donde están los olivos propiamente, muy cerquita del templo. De ahí se contempla el templo de Jerusalén. Y de donde están Pedro y Santiago y Juan, lo que es un tiro de piedra, a distancia cortita, se aleja, y ahí está la roca, que es la basílica de Getsemaní. Ahí está la roca, sobre esa roca donde lloró Jesucristo, se conserva esa roca, ahí está, donde sudó sangre, y eso es lo que nos describe San Lucas. Padre, o sea, cuando Él está triste hasta el punto de morir, esas tristezas interiores que todos de alguna manera alguna vez hemos experimentado, que te lleva el tren, que no te calienta ni el sol, que estás down, triste, dolida, porque algo ha pasado y te... ¿no? Padre, o sea, es que ese es el Padre. Si quieres, esa naturaleza es humana. Aparta de mí esta copa. O sea, mira que ya te había dicho que sí. Mira que yo tengo toda la vida preparándome para esto, pero me está costando tanto que te pido, por favor, ¿no podrías quitarme esto? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. Y aunque estaba el ángel del cielo confortándole, dice, siguiente versículo, y sumido en agonía, esta frase es suficiente, señoras. Sumido en agonía. Esto todavía no llega en los judíos, todavía no llega en los romanos, todavía no lo flagelan, todavía no lo coronan de espinas, todavía no lo crucifican. Es una agonía interior, es la lucha interior entre saber lo que tienes que hacer, saber lo que Dios quiere que hagas y no quererlo. Y eso te rompe por dentro. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sumido en agonía,
insistía más en su oración. Eso es lo que hay que aprender, señoras. Si se tienen que quedar solo con una frase para que resuma todo lo que yo pobremente les estoy tratando de hacer ver en este retiro, quédense con esta. Cuando tú te encuentres luchando con tu cruz, con tus cruces, sumida en agonía, insiste más en tu oración. Que es normalmente cuando menos te apetece, que es cuando menos crees que la necesitas, que es cuando más te cuesta, es cuando más la necesitas. Sumida en agonía, insiste más en tu oración. Ahí está la trinchera donde el mal se convierte en bien. Ahí está la trinchera donde el amor convierte los males en bienes. Ahí está la trinchera de la salvación. Ahí está donde nosotros le damos la vuelta a las situaciones más difíciles de nuestra vida. En esas agonías, insiste más en tu oración. Y ahí es donde a veces nos quedamos. Y su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, vino donde los discípulos y los encontró dormidos. Ahí está. Este es el reflejo de lo que nos pasa. Este es el epicentro. Por eso dice Juan Pablo II, a ver si encuentro el pasaje. Getsemaní es el lugar en el que precisamente ese sufrimiento, expresado en toda su verdad por el profeta, y está citando el profeta Isaías, el varón de dolores, y todos los textos del Antiguo Testamento, es en Getsemaní donde por fin plenamente le cae el 20 a nuestro Señor. Todo lo que él ya intuía, todo lo que ya veía, todo lo que ya conocía, de una manera también muy pedagógica y paternal, su padre también a él no se lo quiso revelar todo, con toda la maldad, con toda la fealdad hasta ese momento. Getsemaní. Y dice Juan Pablo II, es brillante Juan Pablo II, dice: se ha revelado casi definitivamente ante los ojos de Cristo todo esto. Dice: percibe de manera humanamente inexplicable este sufrimiento que es la separación, el rechazo del Padre. Es decir, señoras, ¿qué es el pecado? El pecado es la separación de Dios, pero es el rechazo de Dios, por eso me separo de Él. En ese momento es cuando a Jesucristo, el sufrimiento de sufrimientos, es que Él, siendo segunda persona de la Trinidad, el Hijo eterno del Padre, le cae todo el rechazo del Padre. ¿De quién? De nosotros. Todos nuestros pecados, de todos los hombres, de todas las mujeres, de toda la historia, están de repente desvelados ante los ojos y ante el corazón de Cristo. Y le cae ¡pum! Todo el rechazo de su Padre, que es el que no se puede separar. O sea, toda la separación del que no se puede separar. Todo el rechazo del que ama por definición. O sea, esto es lo que le hace que empezar a todas las venas de su esa tensión interior de decir no. O sea, como si a ustedes de repente, imagínense como madres de familia, que ni siquiera se acerca esta comparación, pero para que nos tratemos de acercar de una manera. Imagínense que ustedes de repente, todas las cosas malas que se hayan podido decir en toda la historia de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tus hijos, de ti, de tu marido, de todo, y todo, de repente todo lo escuchas a la vez y todo lo ves a la vez. Y tú dices, no puedo escuchar, están hablando mal de la gente que yo quiero y todo a la vez, ¿no? Y todas las cosas malas que también pudieron haber hecho ellos, ¿no? Y todo te cae a ti y todo lo ves y todo lo ves al mismo tiempo. Horrible. Pero él tenía que ver y asumir eso, porque solo su amor es capaz de decir, o sea, todo esto que va en sentido contrario, todo esto que es rechazo de Dios, rechazo del Padre, mi amor es el que va a jalar a todo esto hacia arriba. Y todo esto no, todos estos, todos nosotros.
Entonces es como si fuese una película donde imagínense que está, es decir, la mano de Jesucristo y la mano del Padre, y es Jesucristo el que está sujetándose de su Padre porque se aman incondicionalmente, y es el Padre el que nos ha mandado el Hijo para venir a buscarnos. Y entonces todos nosotros colgando de Cristo, toda la humanidad, y Él ahí como en las películas, ¿no? O sea, no me suelto, ¿no? Y no solamente no me suelto, sino que levanto todo hacia Dios. Esa es la atención. Pero el amor es más grande, señoras. ¿Y dónde se da esta victoria? ¿En Getsemaní? No, no como lugar físico, en la oración. Entrando en agonía, insistía más en su oración. Yo les dejo un ratito más en oración, para que ustedes, unidas a Cristo, también déjense levantar por Él en este momento. Agradezcanle el sufrimiento redentor por ti, pero coge fuerza para que tú también seas capaz de, a los que dependen de ti, con tu amor, con tu sufrimiento que participa del sufrimiento redentor de Cristo, decir, pues yo vengo en primer lugar para yo ser redimida, pero yo también, cogida de Cristo ahora más que nunca, mi familia y las personas que dependen de mí, para que yo también los levante y sea fuerte para poder, que no se suelte, ¿no? Y este tema, ahí les dejo un ratito más para que hablen con el Señor.